familia, feliz domingo, día de la resurrección de Jesús en este tiempo de la Pascua. Celebramos hoy nuestro tercer domingo del tiempo de la Pascua. Vamos a comenzar pues nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Bien, queridos hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Por eso, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelita, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen conforme al plan previsto y sancionando por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente
al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me sacias de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. Al patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como a ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho, tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye. Interiormente tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que yo sufra la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor fiel durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredará a sus padres, los ha rescatado a Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muchas veces nosotros podemos decepcionarnos, y yo sé que te ha pasado, en algún momento has sufrido alguna decepción, y generalmente las decepciones que nosotros tenemos son producto de las falsas expectativas que nos hacemos de los otros o de las cosas que nosotros ponemos nuestra confianza. Y es así como existían falsas expectativas en torno a Jesús. La semana pasada, en el Evangelio, cuando hablábamos de la misericordia, yo les decía que una de las cosas que Jesús hace es no prometernos cosas falsas. Jesús no nos hace falsas promesas. Jesús decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y Jesús hablaba que los discípulos iban a experimentar persecuciones, momentos difíciles. Jesús no le hace falsas expectativas a sus discípulos. Al contrario, les advierte lo que significa vivir el reino de Dios. Sin embargo, en tiempos de Jesús había muchas falsas expectativas relacionadas con el Mesías. Muchos esperaban que el Mesías iba a ser un libertador de índole o bien política o
de índole militar o que iba a ser como un rey. Muchos esperaban a lo mejor un triunfalismo, a lo mejor como en tiempos de lo que fue el reinado del rey David o lo que era el reinado de Salomón, el esplendor del tiempo del reinado en Israel del Antiguo Testamento. Muchas de esas falsas expectativas se fueron creando en torno a la figura de Jesús. Y es así como hoy se nos narra este pasaje en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 24, de los discípulos de Emaús. ¿Quiénes eran estos discípulos de Emaús? No eran pertenecientes al grupo de los 12, sino de toda aquella multitud que seguía a Jesús, que también lo acompañaba. Y ellos estaban decepcionados, porque ellos pensaban que ya se había acabado todo. Ellos pensaban, como dice el Evangelio, que él iba a ser un libertador, pero ya han pasado 3 días desde que murió, expresan ellos en el Evangelio. Estaban decepcionados. Pero es allí cuando Jesús camina con ellos y aunque no lo reconocen, les empieza a explicar las Escrituras. Y Jesús le dice, qué duro de corazón son ustedes para entender. Y empieza a hablarles de los profetas, de todo lo que se refería a él. Y es en el momento cuando Jesús hace la fracción del pan, cuando los discípulos lo reconocen. Estos discípulos de Emaús reconocieron a Jesús cuando les explicaba las Escrituras y cuando partió el pan. Fue necesario tener un encuentro con Jesús para que estos discípulos verdaderamente reconocieran quién era Jesús y cómo es su mesianismo. Fíjense, muchas veces nosotros nos hacemos falsas expectativas y por eso sufrimos mucho. A veces hay falsas expectativas relacionadas en la vida de pareja, en la vida familiar, y obviamos algunas cosas de que el ser humano falla, de que el ser humano comete errores, de que el ser humano cae en pecado, que en algún momento alguien nos va a traicionar, que en algún momento alguien va a cometer una falta contra nosotros, porque somos humanos y nosotros en algún momento también vamos a fallar. Toca asumir verdaderamente nuestra condición humana y saber que el ser humano falla. Y es allí donde entra la grandeza de Dios, porque Dios es el perfecto, es el que no nos falla. Hablábamos de la misericordia del Señor la semana pasada y la fe que tuvo en aquel momento Santo Tomás, que en un principio decía ver para creer. Cuando tiene un encuentro con Jesús dice, Señor mío y Dios mío. Hoy son los discípulos de Emaús, que van a otro pueblo ya decepcionados, pero tienen un encuentro con Jesús que los transforma. Si tú te sientes decepcionado, si tú te sientes traicionado, si tú te sientes que a lo mejor no tienes ánimo, que no tienes fuerza, recurre a Jesús. Recurre a Jesús. Porque la alegría de la resurrección del Señor es la que transformó la fe de los discípulos. Un ejemplo, la primera lectura. Recordemos a Pedro. Había negado a Jesús 3 veces. Tenía miedo, estaba escondido. Después de la resurrección, Pedro va a tener la fuerza y la valentía de pararse en una multitud y predicar y hablar de Jesús, del que había crucificado, que ha resucitado. Bueno, si también nosotros tenemos esa experiencia de la fe, nosotros nos vamos a levantar de nuestras decepciones, de nuestras tristezas, de medio de nuestras preocupaciones, de esas angustias que tenemos. Dios nos va a levantar, porque eso es resucitar, levantarnos. Así que levantemos ese desánimo, levantemos todo ese estado de ánimo que a veces estamos decaídos. Tengamos fe, tengamos confianza en Dios. Y como los discípulos de Emaús, leamos las Escrituras y reconozcamos a Jesús que está vivo y está entre nosotros. Por eso ahora hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pidamos a Dios, por los méritos de Jesús, que venga en nuestra ayuda. Y así como los discípulos de Maús, pongamos nuestra confianza en el Señor. Digamos juntos: que brille tu luz y nos salve. Para que la Iglesia viva su fe en Dios y lo manifieste en el amor y compromiso de la humanidad, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Para que la presencia de Jesús en la comunidad disipe todo temor, duda o desconfianza, oremos al Señor. Para que brille tu luz y nos salve. Para que todos los pueblos de la tierra vivan en paz, justicia, fraternidad y prosperidad, oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Pidamos al Señor por todas las personas que en este momento nos siguen a través de los medios de comunicación, que el Señor escuche sus oraciones. El Señor sabe que muchas veces estamos decepcionados, tristes, decaídos. Que nos levante, que nos dé ánimo, así como los discípulos de Maús, para vivir nuestra fe. Oremos al Señor. Que brille tu luz y nos salve. Escucha, Padre, las oraciones que te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, junto con el pan y el vino, presentemos nuestra fe al Señor ante el altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo, que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y sus palabras son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por tus hijos, así tú sientes ternura por tu fiel.
Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracia con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Enrique Parravano. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación en este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María de San José y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, oremos juntos, diciendo el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Que esa paz de Dios esté siempre en medio de nuestros hogares. Ahora cantamos juntos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde nuestros hogares hagamos nuestra comunión espiritual y con este canto de comunión oremos, pidiéndole al Señor que levante nuestro ánimo, nuestras tristezas, en medio de nuestras decepciones de cada día, como los discípulos de Maús. Necesitamos una experiencia con Jesús resucitado. Por eso, Señor Jesús, ven a nuestros hogares. Queremos experimentar tu amor y tu misericordia en medio de nosotros para renovar nuestra fuerza y nuestra fe. Conocí una vez un hombre, sus ojos estaban llenos de luz, su cuerpo maltratado cargaba como una cruz. Me dijo que quería me ayudara a caminar, me ayudara a
pasiones, de nuestros miedos. Tú, Señor, nos entiendes, tú nos comprendes, tú nos amas. Por eso, mucha fe y confianza en el Señor. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, el próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, se conoce como Domingo de Buen Pastor y se realiza en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales. Por eso quiero que desde nuestros hogares eleven una oración por nosotros, los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, por nuestros seminaristas. En este tiempo en el cual debemos permanecer en nuestros hogares, la oración es un regalo muy valioso que ustedes pueden ofrecer. Por eso, eleven nuestras oraciones. Humildemente les pido también que eleven sus oraciones por mí y por todos los sacerdotes, por nuestro obispo, por el Papa, para que el Señor nos conceda siempre esa fortaleza en la fe y nos ayude en esta tarea que nos ha encomendado. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.